Bienvenidos a Perú educado para un mundo mejor. Seguro que a todos nos suena la historia que empieza en un humilde establo de Judea, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué estaba pasando en el resto del planeta en ese mismo instante? Si pudiéramos alejar el zoom muchísimo y ver el mundo entero, ¿qué encontraríamos? Pues hoy vamos a hacer justo eso, un viaje fascinante al año 1 para entender el mundo de entonces. Para que nos hagamos una buena idea, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por la escena que ya conocemos, Judea, pero enseguida abriremos el plano para ver los grandes imperios que se jugaban el todo por el todo. Después exploraremos las increíbles autopistas de la antigüedad que los conectaban. Veremos qué pensaba y en qué creía la gente de entonces, y al final volveremos al punto de partida para analizar un hecho que sencillamente desafía toda lógica histórica. Muy bien, pues situémonos. Todo arranca en una provincia del Imperio Romano. Una provincia lejana, algo conflictiva, llamada Judea. Y esto es clave. Judea no era un país independiente, para nada. Estaba bajo el puño de hierro de la mayor superpotencia que el mundo había visto jamás, la imponente Roma. Y es justo ahí, en ese rincón del imperio, en un pueblito sin importancia, donde tiene lugar un nacimiento. Ocurren las circunstancias más humildes que podamos imaginar, un evento que, a escala global, era una mota de polvo. Completamente invisible, aparentemente insignificante. Porque claro, mientras eso pasaba, a miles de kilómetros de distancia, en la capital del mundo, en Roma, el hombre más poderoso del planeta, el emperador César Augusto, estaba en la cima de su poder. Él, como heredero del mismísimo Julio César, había logrado poner fin a casi un siglo de guerras civiles e imponer la famosa Pax Romana. Una paz imperial que, no nos engañemos, se mantenía por un único motivo, la fuerza aplastante de sus legiones. Pero ojo, sería un gran error pensar que Roma jugaba sola en el tablero mundial. Para nada. El año 1 fue una época de auténticos gigantes. Era un mundo de imperios que competían, que chocaban entre sí. Y en sus cortes se cocinaban unos dramas de poder, traición y ambición que de verdad dejan en pañales a cualquier serie de televisión. Si miramos hacia el este, nos topamos de frente con el gran rival de Roma, el Imperio Parto. Ocupaba lo que hoy sería Irán y mucho más. Era una potencia temible, que además controlaba la estratégica Ruta de la Seda. Y al frente estaba el rey Frates IV, un personaje que era el vivo retrato de la brutalidad de la época. Para que nos hagamos una idea, llegó al trono asesinando a su propio padre, y ya de paso, a sus 30 hermanos. Y aquí viene una historia alucinante. Como gesto diplomático, el emperador Augusto le regaló a Frates una esclava italiana, se llamaba Musa. Pero claro, Musa no era una esclava cualquiera, era increíblemente inteligente y astuta. Se las ingenió para convertirse en la esposa favorita del rey, le dio un heredero y luego le convenció de que enviara a todos sus otros hijos a Roma, supuestamente para que estuvieran a salvo. En cuanto tuvo a sus rivales fuera de juego, ¿qué hizo? Envenenó al rey y se autocoronó reina de Persia, una esclava que llegó a ser emperatriz. Esto nos da una idea del nivel de intriga y de la volatilidad política de aquel tiempo. Y si seguimos viajando hacia el este, nos encontramos con el otro gran coloso del planeta, la China de la dinastía Han. En cuanto a población, con casi 60 millones de personas, y en cuanto a tecnología y organización, era un imperio perfectamente comparable a Roma. Un gigante protegido por una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia de la humanidad, la Gran Muralla. Pero como pasaba en Persia, el poder en China también estaba lleno de trampas. El emperador oficial era solo un niño, el emperador Ping. Quien movía los hilos de verdad era su regente, un tal Wang Mang. Este tipo proyectaba una imagen pública de hombre humilde, un simple servidor del pueblo, mientras por la espalda iba eliminando a todos sus rivales. La moraleja, por así decirlo, es que llegado el momento, no le tembló el pulso para envenenar al niño emperador y proclamarse el mismo emperador. El poder, la ambición, la traición, desde luego eran un lenguaje universal. Y uno podría pensar, bueno, con estas distancias enormes, estos imperios vivirían cada uno en su burbuja, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El mundo del año 1 estaba increíblemente conectado. Existían unas redes de comunicación y comercio que, vistas desde hoy, son sencillamente asombrosas. Miremos a Roma, por ejemplo. Su imperio se mantenía unido gracias a una red de 80.000 kilómetros de calzadas de piedra, auténticas maravillas de la ingeniería. Se diseñaron para mover ejércitos a toda velocidad, claro, pero se convirtieron en las arterias por las que fluía el comercio, la cultura, todo. La famosa frase «todos los caminos llevan a Roma» no era una metáfora, era una descripción literal de la realidad. Y luego, uniendo un extremo del mundo conocido con el otro, desde China hasta Roma y Persia, estaba la mítica Ruta de la Seda, que no era un único camino, sino una red gigantesca de rutas de caravanas. Más de 8.000 kilómetros a través de desiertos imposibles y cordilleras altísimas. Una red que permitía un intercambio global a una escala que nunca antes se había visto.
Por estas rutas, claro, viajaban productos de lujo, seda china, especias de la India, vidrio romano, pero lo más valioso, lo más transformador que se movía por estas autopistas de la antigüedad era invisible. Eran las ideas. Por primera vez en la historia, las filosofías, las religiones, los descubrimientos científicos, incluso las noticias, podían viajar de un continente a otro, contagiando mentes a miles y miles de kilómetros de distancia. Claro, con todo este ir y venir de gente y de mercancías, también viajaban las ideas. Y eso significaba que la humanidad entera estaba metida de lleno en una búsqueda global de sentido. En todas partes, la gente se hacía las mismas grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y, lógicamente, llegaban a respuestas muy diferentes. Echemos un vistazo rápido a este mapa espiritual del mundo. En la cuenca del Mediterráneo teníamos el panteón de dioses romanos y como contrapunto, el monoteísmo judío. En Persia, el zoroastrismo hablaba de una gran lucha cósmica entre el bien y el mal. En la India, el hinduismo y el budismo profundizaban en la idea de la reencarnación. En China, el confucianismo buscaba el orden social, mientras el taoísmo buscaba la armonía con la naturaleza. Y no nos olvidemos de que al otro lado del océano, en las Américas, civilizaciones como los mayas ya estaban levantando ciudades y pirámides espectaculares. Y ahora, con toda esta imagen global en la cabeza, volvamos a esa pequeña y remota provincia de Judea. Aquel niño que nació en un establo, Jesús, vivió 30 años en el más completo anonimato. Luego tuvo una vida pública de apenas 3 años que acabó de la única forma que podía acabar, ejecutado por las autoridades romanas. Su última semana fue un auténtico torbellino. Pasó de ser aclamado como un rey por la gente a ser traicionado, juzgado de forma bastante irregular y finalmente ejecutado por sedición. Para el Imperio Romano, esto era el pan de cada día, un procedimiento estándar para cortar de raíz cualquier movimiento que pudiera amenazar su Pax Romana. Y es que esta era la regla de oro, la ley no escrita de cualquier imperio de la antigüedad, y los romanos eran unos verdaderos maestros en aplicarla. La lógica era simple e infalible. Acabas con el líder y el movimiento, huérfano y sin inspiración, se desintegra, se dispersa, desaparece. Y siempre funcionaba. La historia está llena de ejemplos que lo demuestran. En la misma Judea, otros líderes con pretensiones mesiánicas, como un tal Judas el Galileo o un hombre llamado Teudas, fueron ejecutados y sus movimientos se esfumaron como el humo. La regla se cumplía a rajatabla. Pero, con los seguidores de Jesús, ocurrió algo que rompió por completo el guión de la historia. Algo que, mirado con ojos de historiador, es una auténtica anomalía. Porque en lugar de salir corriendo y esconderse, que era lo lógico, ese pequeño grupo de seguidores, gente corriente, pescadores, recaudadores de impuestos, gente sin poder ni influencia y solo impensable, salieron a proclamar su mensaje con una convicción arrolladora. Y lo más irónico de todo es que para hacerlo usaron esas mismas calzadas que Roma había construido para dominar el mundo, y llevaron un mensaje que con el tiempo acabaría transformando el propio imperio desde dentro. Y eso nos deja con la gran pregunta final. En un mundo dominado por el poder militar de Roma, por las intrigas de Persia, por la grandeza de China, ¿cómo es posible que el movimiento de un carpintero ejecutado en una provincia perdida no solo sobreviviera, sino que creciera hasta convertirse en una de las fuerzas más influyentes de la historia humana? Esa es la gran anomalía histórica del año 1. ¿Qué hizo que este movimiento fuera tan diferente a todos los demás? Gracias por acompañarnos. Si este análisis te ha parecido interesante, te animamos a hacer clic y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.